En las semanas posteriores a las elecciones del 6 de julio de 1988, y después de que Carlos Salinas de Gortari fuera declarado presidente electo, Cuauhtémoc Cárdenas luchó tenazmente contra lo que consideraba, junto con muchísimos mexicanos, una usurpación. Una orden suya pudo haber incendiado al país. Pero quizá recordó a su padre, el general misionero, hombre de convicciones pero no de violencia, y haciendo un inmenso servicio al país, optó por formar un nuevo partido político de izquierda que en sus siglas definía su vocación, el PRD. En México, la primera organización de izquierda fue el Partido Comunista Mexicano. Fundado en 1919, durante décadas se mantuvo minoritario, combativo, honesto y asido fanáticamente a una ideología que reproducía las actitudes intolerantes de la Unión Soviética. Sus dirigentes y militantes practicaban expulsiones, persecuciones y delaciones, todo en nombre de la verdad revelada por Carlos Marx. A partir de los años 20, sufrió todos los vaivenes, poderoso en tiempos de Obregón y Calles, proscrito con violencia durante el Maximato, influyente en ámbitos sindicales y agrarios en tiempos de Cárdenas, declinante con Ávila Camacho. Aunque en 1946 apoyó la candidatura de Miguel Alemán, este mandatario, una vez en la presidencia, canceló su registro. Muchos comunistas se pasaron el sexenio en la cárcel, aunque en los años siguientes el viejo PC conservó cierto prestigio en algunos ámbitos estudiantiles, universitarios y sindicales. A pesar del acoso exterior y las pugnas interiores, sobrevivió en la clandestinidad o en la cárcel en espera de tiempos propicios. En los años 60, la izquierda social creció estimulada por la Revolución Cubana y se fundó el Movimiento de Liberación Nacional, alentado por el general Lázaro Cárdenas, aunque tuvo una corta existencia. Hacia fines de la década, el Partido Comunista Mexicano fue rebasado por las clases medias ilustradas, en tanto que los estudiantes exigían mayor libertad política y democracia. La intransigencia del gobierno fue creciendo hasta que alcanzó su momento más grave cuando reprimió el movimiento estudiantil de 1968. Algunos grupos eligieron entonces el trabajo político y los más radicales optaron por la vía armada. Los dirigentes del Partido Comunista Mexicano se distanciaron del socialismo soviético, repudiaron la invasión a Checoslovaquia en 1968 y comenzaron a cambiar el concepto de dictadura del proletariado por el de poder democrático obrero. Ya muchos se extrañaban de que nosotros comunistas, ¿no?, estuviéramos desarrollando ese tipo de concepción política. Pero aquí se necesita la reforma democrática de fondo, que todo mundo disponga de sus plenos derechos. Una vez que el Partido Comunista optó por la lucha democrática y el movimiento guerrillero fue aniquilado, dio comienzo un lento proceso de unificación en las fuerzas de izquierda. Se empezó entonces a privilegiar la lucha electoral como vía para la transformación de la sociedad. Una serie de sectores excluidos de las políticas de desarrollo comenzaron a gestar movimientos sociales independientes y combativos. La izquierda social cobró forma en las coordinadoras de masas, los sindicatos independientes y los grandes frentes de organizaciones populares. Y el movimiento de 68 fue muy importante para nosotros y nos marcó desde muy
temprana edad, podríamos decir, a una cuestión de participación. Pero en esta parte me ubico más en lo que era la descripción de los movimientos populares. Después de mucho viajar al interior del país, conocer mucho de los procesos que se estaban dando en el movimiento campesino, en el movimiento sindical, en lo que fue toda la insurgencia sindical de los 70s. Estas organizaciones rompieron con la rigidez ideológica de la izquierda partidaria y las tácticas del manual revolucionario y se concentraron en la lucha por resolver problemas cotidianos, democracia sindical, vivienda, tenencia de la tierra. Durante el sexenio de José López Portillo, el secretario de Gobernación, Jesús Reyes Heroles, convenció al mandatario de abrir espacios a la oposición. Reyes Heroles elaboró y realizó una audaz reforma política en 1977, la cual permitió, 2 años después, la llegada de los primeros diputados comunistas al Congreso. La izquierda comenzó a dejar atrás el sectarismo para formar un frente común. Y el 5 de noviembre de 1981, los miembros del Partido Comunista y un conjunto de organizaciones obreras, campesinas y populares fundaron el Partido Socialista Unificado de México. El PSUM se propuso surgir en el Zócalo. De hecho, se le llamó la Plaza Roja, el Zócalo Rojo. Se llamó el Zócalo Rojo porque llevábamos muchas banderas rojas, que significaba la lucha comunista de izquierda de los partidos de entonces y la lucha obrera. El rojo con el negro estaba ligado a las huelgas y por eso prácticamente el Zócalo se pintó de rojo y fue una fecha histórica. El gobierno de Miguel de la Madrid comenzó a sustituir el viejo modelo de desarrollo por una política económica de mercado libre. Un grupo de economistas formados en universidades de Estados Unidos, conocidos como los tecnócratas, ocuparon posiciones clave en el gabinete y desplazaron a los funcionarios tradicionales del PRI. Hacia 1986, un grupo de priistas encabezados por el hijo Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo, Ifigenia Martínez, Leonel Godoy, el mismo Andrés Manuel López Obrador, entre otros, hacen un planteamiento de reforma estatutaria del PRI en la lógica de constituirlo como un partido de mayoría en un sistema de competencia democrática electoral. Lo que planteaba la corriente democrática era recuperar un rumbo en cuanto a una política económica que tomara en cuenta los problemas de la gente, que fuera a mejorar educación, a mejorar salario, a abrir oportunidades de empleo, etc. Y por otro lado planteaba lo que llevó a la confrontación directa y finalmente al rompimiento, que era el que las decisiones del partido oficial, del PRI, para designar a sus candidatos se tomaran de acuerdo a lo previsto en los estatutos, esto es, con procedimientos democráticos. Esto nos llevó a un enfrentamiento directo con el presidente de la República, con Miguel de la Madrid. Los miembros de la corriente democrática plantearon que su lucha se llevaría a cabo dentro del Partido Revolucionario Institucional. Pero el presidente de la República y la dirigencia les cerraron los espacios de diálogo, y en la 13ª Asamblea Ordinaria, la hostilidad hacia los disidentes fue abierta. Y el día de la inauguración, bueno, nos insultaron, ¿no? Dijeron que éramos una quinta columna, entonces rompieron todos los acuerdos. Nos mayoritearon y nos zarandearon, nos condenaron públicamente y nosotros tomamos la decisión de seguir adelante. Jorge de la Vega Domínguez, presidente del PRI, acusó a la corriente democrática de querer escindir al partido e invitó a sus simpatizantes a abandonarlo. El Comité Ejecutivo Nacional declaró que Cuauhtémoc Cárdenas dejaba de colaborar en el PRI. Sin embargo, el hijo del general Cárdenas reafirmó su militancia priista y Muñoz Ledo hizo un llamado a defender la dignidad del partido. Hicimos una manifestación de más de 30,000 gentes sobre el monumento a la revolución. Íbamos a ir a la oficina del PRI. La rodearon de halcones y de granaderos y de jaguares para que no pasáramos.
Entonces la gente protestó y ahí decidimos que nosotros lanzaríamos candidato a la presidencia, fuese dentro del PRI o fuera. Cuando aparece la corriente democrática, aparece Cuauhtémoc, creo que el 85% del movimiento que se formó en 1987, que fue la Asamblea de Barrios, el 85% de ese movimiento provenía del PRI. La Asamblea de Barrios es el rompimiento del PRI desde abajo, mientras la corriente democrática es el rompimiento del PRI arriba. Muchos de los universitarios que en 1985 participaron en las labores de rescate de las víctimas del terremoto formaron un año después el Consejo Estudiantil Universitario, el CEU, para protestar por las reformas que el rector Jorge Carpizo quería aplicar en la UNAM. En 1986, un año después del terremoto de la ciudad, empieza a generarse otro terremoto en la universidad. El rector Carpizo abre paso a una reflexión sobre la función de la Universidad Nacional y llega a varias conclusiones. Una, se tiene que reformar el reglamento de pagos de los servicios que brinda la universidad, que van contenidos en el reglamento de pagos. Se tiene que modificar las cuotas de inscripción. Se cancela el pase automático. Pues dará como resultado esto el surgimiento de una oposición estudiantil y con el tiempo, con el desarrollo del movimiento, a una defensa de la educación pública. El grupo de los estudiantes incorporados al CEU percibía un paralelismo entre su lucha dentro de la UNAM y la que libraba la corriente democrática en el PRI. Esa minoría de universitarios comenzó a reunirse entonces con los dirigentes de la corriente democrática, aunque los izquierdistas de la universidad, tradicionalmente recelosos del gobierno, veían con escepticismo a los disidentes priistas. El 3 de julio de 1987, Cuauhtémoc Cárdenas dio inicio formal a su campaña como precandidato del PRI a la presidencia de la República, con una propuesta propia de gobierno. Atender las cuestiones sociales, educación, salud, etcétera, y por otro lado, que el partido tomara sus decisiones con mecanismos democráticos. Sin embargo, al margen de los reclamos de democracia interna, De la Madrid designó a su sucesor, Carlos Salinas de Gortari, de la manera tradicional. La maquinaria del partido se puso en marcha y los integrantes de la corriente democrática renunciaron al PRI. Al salirse del PRI, la corriente democrática demostró que la ruptura con el aparato político iba en serio y la izquierda universitaria se sumó a la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas. En la segunda semana de octubre, fue postulado a la presidencia por el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, que hasta entonces había sido comparsa del PRI. Para sorpresa de muchos, en los meses siguientes la campaña de Cárdenas se transformó en un movimiento cívico que movilizaba a contingentes cada vez mayores de simpatizantes. En enero de 1988, varios partidos y organizaciones políticas formaron el Frente Democrático Nacional para apoyar la candidatura del ingeniero Cárdenas. Mientras Cuauhtémoc Cárdenas daba a conocer su proyecto de gobierno, el PSUM y otras organizaciones se fundaron para formar el Partido Mexicano Socialista, una institución que en su imagen oficial ya no incluyó el viejo emblema comunista de la hoz y el martillo. La izquierda partidaria dejó de mirar a Marx y a Lenin como sus guías ideológicos y se reconoció en Zapata, Villa y el general Lázaro Cárdenas, con quienes compartía los ideales de justicia social. Después de una elección abierta a toda la ciudadanía, el ingeniero Heberto Castillo, honrado y clarividente luchador social de enormes méritos, queda como candidato del PMS a la presidencia. Para marzo-abril del año 88, está claro que el ingeniero Cárdenas es el que concentra la intención de voto opositor, pero no solamente frente a la izquierda, sino también frente al partido tradicional de la derecha, que es Acción Nacional.
En mayo de 1988, después de una reunión que realiza la Dirección Nacional del Partido Mexicano Socialista, el ingeniero Heberto Castillo propone un acuerdo bilateral con la corriente democrática. Declina su candidatura a favor de Cuauhtémoc Cárdenas. Este paso que damos es para sumar fuerzas con un hermano de lucha de hace mucho tiempo. Es para sumar fuerzas con Cuauhtémoc Cárdenas para juntos cumplir todas las promesas que hemos hecho a este pueblo mexicano. El 6 de julio de 1988, los mexicanos acudieron masivamente a las urnas. Por primera vez en la historia, sufragó el 85% de los empadronados. Los resultados oficiales preliminares favorecían a Cárdenas. Durante las últimas horas de la tarde, Manuel Bartlett, secretario de Gobernación, detuvo el flujo de la información. Argumentó que el sistema de cómputo había sufrido un desperfecto. Cuando horas después se reinició la divulgación de las cifras sobre la elección, la tendencia favorecía al aspirante del PRI, Carlos Salinas de Gortari. El resultado de la elección fue de tal manera manipulado que es imposible saber a ciencia cierta quién ganó. Con los resultados que nosotros tuvimos a la vista, lo escribí en aquel momento, nosotros logramos demostrar con lo que pudimos investigar que la votación por el PRI, por el licenciado Carlos Salinas, debió ser una votación alrededor de entre el 38 al 40% y no el 50% que finalmente apareció como resultado oficial. Pero los datos que teníamos no nos permitieron nunca colocar con certidumbre la votación por el ingeniero Cárdenas por encima de la del licenciado Salinas. Esa misma noche, Manuel Cloutier, el candidato del PAN, Rosario Ibarra, del PRT, y Cuauhtémoc Cárdenas denunciaron que se había consumado un gran fraude y demandaron que se anulara la elección presidencial. Yo sentía un gran dolor, yo fui miembro del colegio electoral que debía calificar esas elecciones y sentíamos una impotencia absoluta para poder hacer valer nuestro derecho a conocer lo que había pasado. 3 días después, en el Zócalo de la Ciudad de México, Cárdenas convocó a sus seguidores a defender el triunfo del Frente Democrático de manera pacífica. Yo recuerdo las escenas en esa concentración gigantesca. Había gente decepcionada, algunos llorando, algunos diciendo que qué había pasado, que si alguien se había vendido, ¿por qué no ir a tomar Palacio Nacional? Durante julio y agosto, Cárdenas se dedicó a recorrer el país. A su paso, las multitudes se manifestaban ampliamente contra el fraude. Algunos esperaban que hiciera el llamado para un levantamiento armado popular. Sí pensamos en llamar a la movilización y a lo que podríamos llamar resistencia civil, nunca en tomar un camino distinto, en ir por la vía armada, porque ni estábamos preparados ni creíamos que esa fuera la forma de resolver los problemas del país. Y haber lanzado a la gente irresponsablemente a tomar, como algunos decían, vamos a tomar Palacio Nacional, simplemente hubiéramos provocado una masacre de la cual los dirigentes hubiéramos quedado excluidos, porque pues el dirigente no siempre va en la primera línea. A veces se critica equivocadamente al ingeniero por no haber ordenado a esas masas en el Zócalo tumbar la puerta del Palacio Nacional. Me parece que por el contrario fue una actitud totalmente correcta, de poner en primer término los intereses del país y los intereses de la gente antes que intereses de carácter personal. El 14 de agosto, el Congreso de la Unión, controlado por la mayoría priista, declaró a Salinas de Gortari presidente electo. Un mes más tarde, durante un mitin en el Zócalo de la capital, Cárdenas declaró que se fundaría un partido para continuar la lucha de manera pacífica y legal. El 21 de octubre de 1988, apareció en los diarios la convocatoria para fundar el Partido de la Revolución Democrática, el PRD. Salió firmada por cientos de mexicanos que acudieron al llamado junto con las fuerzas de izquierda que habían integrado el Frente Democrático Nacional. Durante las asambleas realizadas en mayo,
Los delegados, conscientes de que provenían de tradiciones políticas diversas y hasta confrontadas, redactaron un estatuto flexible en el que se reconoce y reglamenta la existencia de corrientes como un derecho democrático y una muestra de la pluralidad del nuevo partido. Semanas después, el Partido Mexicano Socialista cedió el registro al PRD. En 1989, el mismo año en que cayó el muro de Berlín, desapareció en México el último partido que se definía como socialista y surgió un partido que era más un frente, un conglomerado de organizaciones unificadas en torno a Cuauhtémoc Cárdenas. El PRD surgió como resultado de distintas fuerzas sociales que decidieron sumarse a un mismo proyecto político. Por un lado, toda la gama de las izquierdas que superaron el sectarismo y la fragmentación en que habían vivido, y por el otro, un grupo de priistas que creían en las luchas sociales y que rechazaron el autoritarismo y la disciplina partidaria. Oponerse sin tregua al salinismo se volvió la razón de ser del PRD. No reconocemos su legitimidad, si no tuvo nunca legitimidad democrática, pero no podíamos desconocer que estaba ejerciendo el poder y no tuvimos capacidad para sacarlo del poder. Pues esto fue muy claro, si lo hubiéramos podido echar, lo hubiéramos echado. Dueño de la presidencia y legitimado por el PAN, Salinas se empeñó en impedir la consolidación del PRD. En 89, 90, nos asesinaron a muchos dirigentes políticos en el país. En general, en el sexenio de Salinas, perdieron la vida más de 400 militantes y dirigentes del PRD. Incluso en los medios de comunicación no existía el PRD, estaban totalmente cerrados. Las imágenes que aparecían en la televisión del PRD eran de campesinos con garrotes. Era la idea de proyectar una imagen de partido violento. Según los mostraban los medios, los PRDistas, enfrascados en discusiones y pugnas internas, aferrados a la movilización popular como forma de lucha, parecían confirmar para una parte de la población la imagen que de ellos proyectaba el régimen salinista. Para algunos grupos, el liderazgo sin contrapeso como el que Cárdenas ejercía en el PRD frenaba el surgimiento de nuevos dirigentes políticos, retardaba la maduración del partido y propiciaba el autoritarismo y el caudillismo. Muy pronto, dentro del PRD, se definieron dos posturas: la de quienes creían que el futuro del partido estaba en mantener la intransigencia frente al gobierno, y la de los que sostenían que por esa vía el PRD se aislaba y de ese modo cancelaba sus posibilidades de generar un cambio político. Sí, era un momento en que Salinas representaba, así como para los islámicos, el Satán, ¿no? Para el PRD Salinas era eso. Entonces plantearse una reunión con Salinas, aquel que se atrevía simplemente a señalar la posibilidad de sentarse con Salinas, pues era inmediatamente dentro del PRD por todo el mundo señalado, ¿no? Como traidor. Tuve una reunión, la fecha está por ahí precisada en agosto, si mal no recuerdo. Acepté esta reunión con la idea de ver si efectivamente, para evitar problemas mayores al país, podíamos ir a limpiar la elección. Estuvimos charlando un par de horas, no se llegó a ningún resultado y cada quien siguió el camino y la trayectoria que son bien conocidos por todo el mundo. Yo creo que el partido debe estar abierto siempre al diálogo, siempre y cuando sea pues, también conocido públicamente. Es decir, nos reunimos para tratar de buscarle salidas a un conflicto. Con la fe puesta en el carisma de Cárdenas, los militantes descuidaron los trabajos de campaña para las elecciones legislativas de 1991. El PRD obtuvo solo el 12.5% de la votación a nivel nacional en 1991 y únicamente 42 curules. A partir de 1992 surgieron nuevas corrientes en el PRD, pero las disputas no contribuyeron a impulsar la democracia interna.
La gran pluralidad que existía en el Frente Democrático, esa era una virtud. Cuando nos hacemos un partido, entonces se vuelve defecto. Porque hoy tenemos que tener pues una visión común de las cosas, una cierta y mínima disciplina para desarrollar luchas y para desarrollar planteamientos, propuestas, el trabajo político en general. En 1993, Porfirio Muñoz Ledo llegó a la presidencia del partido y Cárdenas quedó como consejero nacional. Cárdenas insistía en la política de no negociar con el gobierno, mientras Porfirio comenzó negociaciones con los demás partidos y el gobierno en busca de una reforma integral del Estado. Las diferencias entre los dos líderes habían comenzado. Convencidos de que el liderazgo de Cuauhtémoc Cárdenas bastaría para derrotar al régimen, el PRD lo postuló de nuevo para las elecciones presidenciales de 1994. Durante la concentración en el Zócalo del 18 de marzo, Cárdenas, ya como candidato presidencial, descalificó las propuestas que presentaba Porfirio Muñoz Ledo y le restó autoridad como presidente del partido. La disputa entre los dos líderes se agravó. Bienvenidos los avances que puedan darse, pero los anunciados no serán suficientes para garantizar la independencia e imparcialidad de la autoridad electoral. Quiero decirles que no puedo avalar una decisión equivocada, que así lo veo, porque eso sería traicionar mis propias convicciones y dejarnos atados, sin la posibilidad siquiera de señalar o denunciar resultados viciados, favorezcan a quien favorezcan. En el año 94 tenemos una nueva elección competida, muy traumática porque efectivamente el 1 de enero del 94 se produce el levantamiento del EZLN en Chiapas, en marzo 23 el asesinato de Liceo Colosio, candidato a la presidencia, lo cual pone al país en una situación de verdadera tensión y riesgo. Pero sin embargo las instituciones fueron capaces de dar respuesta. Recordemos que en el 94 una nueva reforma electoral perfecciona al IFE, ciudadaniza al IFE, es el primer grupo de consejeros ciudadanos que se hacen cargo de la elección para dar las garantías de que no ocurrirá un fraude como el del 88. Y lo logran. En la competencia electoral de 1994 estarán entonces el señor Colosio por el PRI, Cuauhtémoc Cárdenas por el PRD, Diego Fernández de Ceballos, ágil polemista, por el PAN, Pablo Emilio Madero por la Unión Nacional Opositora, antes el PDM, Rafael Aguilar por el Frente Cardenista, Cecilia Soto por el Partido del Trabajo, Jorge González Torres por el Partido Verde Ecologista, Marcela Lombardo Otero por el PPS. A pesar de las expectativas, no se logró la unidad en el partido. Para su campaña, Cárdenas integró un equipo ajeno al comité directivo del PRD, y la derrota en las elecciones presidenciales de 1994 fue estrepitosa. El mito de que Cárdenas llegaría a la presidencia por designio histórico terminó. Fue un momento muy difícil, de mucha confusión en el PRD, porque a ciencia cierta estábamos debatiendo si podíamos seguirle echando la culpa a los fantasmas del pasado o si tenemos que aceptar la nueva realidad que se nos presentaba en el país. Hubo quienes todavía quisieron justificar esa derrota a partir del pasado, el fraude, Marcos y una serie de cuestiones. Y hubo quienes dijeron no, hay que entender que hay una nueva realidad en este país, y en este país se necesitan acuerdos, se necesitan reformas, se necesita ir hacia adelante, y esa fue la gran discusión que sostuvimos en el Congreso de Huastepec. Después del fracaso, entre el desánimo y las fricciones, se corría el riesgo de que las fuerzas que conformaban el PRD se dispersaran. En este contexto, en agosto de 1996, Andrés Manuel López Obrador llegó a la presidencia del PRD y dio pasos importantes para reducir las pugnas internas. Al PRD concurren a fundarlo expriistas, exeuistas, extrotskistas, excomunistas, miembros de distintas corrientes de la izquierda mexicana. Y esto ha significado en muy buena medida una condición que lo ha acompañado a lo largo del tiempo, que es la difícil articulación entre grupos que entre ellos mismos denominan tribus.
Sin embargo, al margen de las pugnas internas, en las elecciones de 1997, el PRD arrasó en el Distrito Federal. Cuauhtémoc Cárdenas fue el primer jefe de gobierno de la Ciudad de México electo democráticamente. Obtuvo el 40% de los votos frente al candidato del PRI, Alfredo del Mazo, y Carlos Castillo Peraza, del PAN. También ganó la mayoría absoluta en la flamante Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Creció el partido como nunca, nos fuimos a más de 300 municipios, gobernábamos a 4 millones de mexicanos, pasamos a 22 millones, se ganó la capital, desplazamos al PAN como segunda fuerza política en la Cámara y quedó el partido bien posicionado. No hubiéramos entendido el triunfo de Cuauhtémoc ni los triunfos que obtuvimos en Guerrero, en el Estado de México, en Ciudad de Nezahualcóyotl y todo eso, si no hubiera sido a partir del triunfo de la concepción reformista del partido. En 97 yo creo que el logro más importante es el de la autonomía del Consejo del IFE, la forma como se llegó a tener consejeros independientes. Eso fue una negociación política importante, porque no pudieron tener ellos el control, es decir, ya no tienen la mayoría en el Consejo del IFE. O sea, no solo dejó el IFE de depender de gobernación, se cortó el umbilical, sino que ya el órgano de dirección del IFE se formó tomando en consideración la opinión de los partidos de oposición. A partir de ese momento, la pluralidad que había estado limitada a los espacios municipales empieza a extenderse por todo el país. La competencia electoral se intensifica y con ella se da paso a la alternancia en los niveles de gobierno municipal y estatal. El país monocolor que habíamos conocido hasta el año 86-87 deja de serlo. Y empiezan a aparecer las grandes corrientes electorales, los grandes movimientos de votación que van reconfigurando el reparto del poder político, pero a través del voto. A pesar del gran respaldo que los habitantes de la Ciudad de México le dieron al PRD, el ingeniero Cárdenas gobierna sometido a una gran presión por los problemas de inseguridad y las pugnas que vuelven a manifestarse en la elección para renovar la presidencia del partido en 1999. Imagínense que nosotros tratamos de ocultar las irregularidades y decimos no pasó nada, ganó Jesús o ganó Amalia en la primera elección, pues con qué autoridad moral, con qué cara íbamos nosotros a pedir legalidad electoral. Cuando Cuauhtémoc Cárdenas fue designado candidato presidencial para las elecciones del 2000, Porfirio Muñoz Ledo abandonó el PRD. Cuauhtémoc era un hombre sobrio, un líder que prefería evitar la discusión, evitar el debate, evitar la confrontación de ideas. Porfirio era todo lo contrario, Porfirio era el desborde permanente de las ideas, de las propuestas, y esto chocaba mucho al interior del PRD, porque había una competencia casi natural, digamos, al interior del PRD, y eso trajo también sus consecuencias cuando se confrontaron, digamos, el liderazgo hasta cierto punto mítico de Cuauhtémoc Cárdenas en el PRD, y por otro lado la propuesta desbordante de Porfirio para darle un giro al PRD hacia un partido más reformista, que entendiera un proceso de insertarse en los nuevos tiempos, y esto fue un choque que trajo como consecuencia pues, que el partido finalmente perdiera a uno de sus personajes. En las elecciones del 2 de julio de 2000, una ciudadanía cada vez más consciente puso fin con su voto a 7 décadas de monopolio priista del poder. Para el Partido de la Revolución Democrática, una de las 3 fuerzas políticas más importantes del país,
la elección significó un retroceso significativo, tanto por la derrota de su candidato presidencial y líder, Cuauhtémoc Cárdenas, como por la pérdida sustancial de puestos en el Congreso y la Asamblea del Distrito Federal. Sin embargo, el triunfo de Andrés Manuel López Obrador como jefe de gobierno del DF fue un logro significativo para el PRD y se ratificó que la Ciudad de México era su principal plaza. López Obrador apuntaló al partido con obras para la ciudadanía y programas de apoyo a los sectores más vulnerables de la sociedad, como los ancianos y las madres solteras. Además, se ganó la simpatía de amplios sectores de la sociedad capitalina y nacional, gracias a la construcción de los distribuidores viales y segundos pisos, la remodelación del centro histórico y su presencia permanente en los medios de comunicación. El PRD también logró obtener espacios en los estados. En el 2001 ganó las elecciones en Michoacán y Lázaro Cárdenas Battel se convirtió en gobernador de la tierra natal de su abuelo. Amalia García alcanzó la gubernatura de Zacatecas. Durante el año 2003, Rosario Robles, que había sustituido a Cárdenas en la jefatura del gobierno del Distrito Federal, llegó a la dirigencia del PRD. La gente votó por mí por eso, porque yo les ofrecí una clara identidad de un proyecto político que quiere ser gobierno, que tiene vocación de gobierno, que es de izquierda, que tiene un compromiso social, que cree en México, un partido abierto, de puertas abiertas, no un partido ensimismado, no un partido nada más para sus grupos, sino al servicio de la sociedad, y un partido organizado democráticamente. Pero las distintas corrientes existentes en el PRD no permitieron que se lograra la democracia interna. En las zonas donde hasta entonces había cobrado fuerza, las distintas facciones han seguido enfrentándose por los cargos de elección popular hasta llegar a la llamada Guerra de Tribus, que propició redes de corrupción y posturas antagónicas. Muchas veces, las elecciones internas se han descalificado. Ningún dirigente del partido ha logrado terminar con esas divisiones y el partido no logra la unidad que le podría dar fortaleza. En marzo de 2004, el PRD sufrió una tremenda sacudida. La televisión abierta dio a conocer unos videos en los que aparecían militantes del partido y funcionarios del gobierno de López Obrador en presuntos actos de corrupción. Se vio a Gustavo Ponce, secretario de Finanzas del Distrito Federal, apostando en un casino en Las Vegas, y a René Bejarano, diputado de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, y a Carlos Imaz, delegado de Tlalpan, recibiendo dinero del empresario Carlos Ahumada en sus oficinas. El escándalo precipitó la renuncia de la presidenta del partido, Rosario Robles. René Bejarano, Carlos Imaz y Gustavo Ponce tuvieron que enfrentar procesos legales. Me parece que en ese sentido hubo un profundo error y desprecio al marco de lo jurídico y de lo político, ¿no? Y que finalmente ha dañado al PRD y a la propia imagen de Andrés Manuel. A pesar del escándalo de los videos, López Obrador se mantuvo al frente del gobierno del DF con altos índices de aceptación. Pero uno de los grandes retos que enfrenta ahora el PRD es que no ha logrado establecer liderazgos a nivel nacional. Y solamente en ciertas regiones el PRD sí se ha podido desarrollar, porque son regiones que, para fortuna de la izquierda política en este país, son regiones donde la izquierda ha trabajado desde hace muchos años. Y entonces ahora la izquierda ha ido avanzando en esas regiones y tiene una buena cantidad de militantes, pero efectivamente diríamos que hacia el norte, sobre todo, el PRD es muy débil debido a que no hemos entendido la vecindad que tenemos con los Estados Unidos. Este año solo los intereses del Fobaproa nos costarán más que el presupuesto anual del Distrito Federal. Estamos hundidos por años. Un gobierno que a nuestras espaldas nos endeuda de por vida es nuestro enemigo. En abril del 2004,
El PRD se vio de nuevo afectado cuando algunos legisladores del Partido Acción Nacional y del Revolucionario Institucional aprobaron iniciar un proceso de desafuero en contra de López Obrador, acusado de desacatar una orden judicial. Para muchos ciudadanos, el trasfondo del asunto era político, ya que estando sujeto a proceso, el gobernante de la ciudad no podría postularse como candidato a la elección presidencial de 2006. Estoy seguro que la mayoría de ustedes votará a favor del desafuero sin medir las consecuencias de sus actos. Un año después, el 24 de abril de 2005, se efectuó la Marcha del Silencio convocada por el jefe de gobierno del Distrito Federal, que concentró a alrededor de 1.200.000 personas. López Obrador regresó a sus oficinas y 3 días después, el presidente Fox decidió dar marcha atrás en el proceso. En la primera semana de diciembre de 2005, el PRD realizó elecciones para postular candidato a jefe del gobierno del Distrito Federal. Entre los habitantes de la Ciudad de México existía el temor de que pudieran imperar la desorganización y las impugnaciones, pero para fortuna del PRD, se trató de comicios limpios y sin actos de violencia. Marcelo Ebrard ganó con 20 puntos sobre su contrincante Jesús Ortega, quien aceptó la derrota. Después de los tropiezos, el PRD terminó el año 2005 con una buena imagen, y en enero de 2006, Andrés Manuel López Obrador se registró como candidato ante el Instituto Federal Electoral. A pesar de que su candidato se ha mantenido a la cabeza en las encuestas, el PRD se sitúa como la tercera fuerza electoral en México. ¡8! ¡Andrés es un bizcocho! Esta va a ser una elección concentrada en personas, en personalidades, no en partidos. Yo no sé si eso sea bueno para nuestra democracia, pero es una realidad. La gente habla de López Obrador, habla de Felipe Calderón, habla de Roberto Madrazo, pero habla muy poco del PRI, del PAN, del PRD. Pero no debemos olvidar que esos partidos son finalmente los que estarán en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, en las gubernaturas, en los municipios, y que quien quiera que sea presidente de la República, con ellos tendrá que hablar. Pero como todos los personajes son coyunturales, tienen sus periodos y finalmente lo que queda es la institución. Por eso nosotros decimos, es muy importante el personaje, pero es más importante la institución. Entonces estamos claros de que en este momento el PRD no puede desprenderse fácilmente de los personajes, pero también sabemos que el PRD, en la medida en que se vaya desarrollando como institución, va a prescindir cada vez más de los personajes.